Listo. Bueno, pues aquí yo quiero compartir este trabajo. Este trabajo pretende fundamentalmente reflexionar sobre una idea del doctor López Rangel, que es recuperar un concepto de Wallerstein que es impensar. Y es importante que nosotros recuperemos este trabajo del doctor Rafael López Rangel para poder comprender cómo opera y cómo funciona el tema del diseño. Nosotros partimos primero por pensar qué cosa es el diseño. Y el diseño, pues hemos tenido ya magníficas exposiciones acá con las compañeras y compañeros que han planteado sus propuestas, en donde ha quedado claro que el diseño actualmente se considera como una disciplina que trata de, sobre todo, de pensar para hacer. Hay una visión racionalista, por ahí nos explicaba el doctor de la conferencia magistral al principio, una visión determinista, y eso implica el hecho que nosotros hemos quedado en este asunto de pensar, es decir, considerar el diseño racionalmente. Y esto nos lleva a que a partir del surgimiento de la disciplina como tal, el diseño tiene que ser considerado como pensarse para hacer. Eh, Desde esta perspectiva se propone una visión de tres paradigmas que estarían en el fondo, y estos tres paradigmas serían como los que tenemos en el fondo, y el paradigma de la complejidad es una alternativa, y esa alternativa va a ser lo que integre todas estas cuestiones. Por supuesto, aquí lo que tratamos es de recuperar ese concepto de impensar que les comentaba al principio. Tenemos nosotros el paradigma positivista como un paradigma muy importante que busca la objetividad y da soluciones funcionales. Es como el que cualquier persona que se dedica al diseño, que no ha reflexionado desde otras alternativas, tiene. Y esto implicaría pensar en ciertos aspectos que ahorita vamos a desarrollar. El segundo es el hermenéutico, que sería basado fundamentalmente en la interpretación de los significados, las teorías semióticas, la hermenéutica, por ejemplo, también. Y el tercero que nosotros consideramos aquí como de los fundamentales es el materialismo histórico, que prioriza una transformación social y condiciones materiales que estarían vinculados con ellos. Cada uno de estos paradigmas tiene una elemento fundamental que va a darle como una manera distinta de abordar la problemática del diseño. Desde el paradigma positivista, nosotros tenemos, ya lo decía el ponente magistral, una observación empírica y una experiencia como elemento fundamental. Ahí habría que considerar cómo se resuelven estas necesidades del usuario, que son lo que nos especifican con mucha claridad, la funcionalidad, las etapas secuenciales, la división del problema en partes, esos elementos analíticos y sintéticos que están en el fondo de este paradigma, y habría una validación que es comprobación funcional y empírica. Este diseño implica la observación, implica considerar cuáles son las necesidades de la realidad, se tiene que formular un problema precisamente, y esto implicaría el que nosotros tenemos desde este punto de vista una serie de elementos que están recopilados. Este tipo de paradigma, insisto, están las metodologías del diseño como muy claras en esto. El análisis y la síntesis que genera conceptos visuales, la evaluación y la verificación de soluciones propuestas. Y nosotros, insisto, observamos desde el modelo más elemental del diseño, que es el modelo que implica una investigación, proyectación y realización, estaría como muy claro este paradigma. Tenemos nosotros también una visión que estaría el paradigma hermenéutico interpretativo, que esa es la otra forma de considerarlo, en donde hay un proceso de
construcción de significados, o sea, el peso ya no va a estar en el análisis de cuáles son estos elementos de función o funcionalistas del diseño, sino en los significados, en la importancia del contexto cultural que tiene el significado del diseño. El diseñador va a ser un mediador del sentido de los símbolos sociales, de los símbolos culturales, de los significados que están ahí. Eso es lo que un diseñador que está en este paradigma busca fundamentalmente: representar la realidad, interpretar la realidad y buscar los significados y los signos que son adecuados y que son pertinentes a cada contexto y a cada situación en la que se presenta. Tenemos una investigación cualitativa que estaría en el fondo, que busca comprender el contexto social y el contexto cultural, las normas, los valores de la época, del lugar, para a partir de esto realizar una serie de propuestas que sean con elementos simbólicos, con signos relevantes para el público destinatario, para las audiencias, y va a haber una reflexión continua sobre esa construcción de ese significado y verificación de si ese significado fue comprendido por las audiencias. Por lo tanto, se da una evaluación cualitativa de esa interpretación y de las adaptaciones a las futuras interacciones. El materialismo, el paradigma del materialismo histórico busca explicar que el diseño es un instrumento de transformación social y de denuncia de contradicciones, y al mismo tiempo es un instrumento de dominio. Entonces, el diseñador que está en este paradigma tiene que estar totalmente consciente de que el diseño funciona como tal, como un instrumento de dominio, y que al mismo tiempo puede ver de qué manera el diseño sirve para generar conciencia de clase, para señalar las desigualdades, para buscar una mejoría en esas relaciones de producción, para buscar cuáles son esas condiciones materiales y económicas que van a estar en el diseño, y que esas condiciones pueden impactar negativamente a las comunidades, y se busca sobre todo responder a los conflictos sociales y tratar de aminorar esas desigualdades sociales, atender a la pobreza, atender a las personas que están en una vulnerabilidad social, etcétera. Entonces, hay un cambio, un papel fundamental del diseño. No es precisamente un diseñador activista, pero sí es un diseñador socialmente responsable que está perfectamente consciente de cuáles son los peligros y las amenazas de ese capitalismo que está constante. En ese diseño, desde el materialismo histórico, se tienen que investigar cuáles son esos modos de producción, cuáles son las fuerzas productivas, de qué manera impactan, de qué manera el diseño puede servir para atenuar esas amenazas que los modos de producción están teniendo hacia las fuerzas productivas, cuál es la influencia de la economía en la cultura y en la política, quiénes son los que están en el poder, cuáles son esos elementos de poder que están en juego, de qué manera hay condiciones históricas y sociales en la práctica del diseño que pueden impactarse. Y a partir de eso, la identificación de conflictos y de las desigualdades que puede haber, y sobre todo ser pues un elemento que permita el cambio social y que permita atenuar esas desigualdades de las que platicábamos. Los paradigmas tradicionales, estos que acabamos de mencionar ahorita, las problemáticas que tienen, las limitaciones que tienen, es que hay una fragmentación entre la teoría y la práctica del diseño. Hay dificultades para integrar las múltiples posibilidades que tiene el diseño, los múltiples niveles de realidad, cómo interactúan, cómo operan, las respuestas que puede haber ante los problemas complejos y globales que no se resuelven claramente con esta visión, la falta de visión crítica que puede haber sobre un impacto social y ambiental. Decíamos que el paradigma del materialismo histórico se preocupa por eso, pero habría que tener una visión mucho más global de estas problemáticas y de ver cómo estas problemáticas funcionan, y ver cómo necesitamos tener pues una función fundamental del diseño, que es superar los enfoques repetitivos y dominantes que hay. Desde este punto de vista, tendríamos que pensar que el paradigma de la complejidad va a funcionar como un elemento
que nos va a permitir nuevas necesidades de comprensión que van a ser más integradoras y más críticas de este diseño, y cómo ese paradigma de la complejidad propone entender a la realidad desde una manera alterna que implique un sistema interconectado y más dinámico, y que va a superar esos límites del positivismo, de la hermenéutica y del materialismo histórico, fundamentalmente integrando estas visiones y permitiendo que se aborde a la incertidumbre y a lo impredecible de los fenómenos sociales. Nos decía el ponente, el primer ponente, que hay una visión determinista. Entonces, el paradigma de la complejidad tiene una visión sistémica y compleja, en donde el indeterminismo es como aceptado y reconocido como una condición fundamental. Por lo tanto, habría una importancia de cuestionar cuáles son los métodos y las premisas que se tienen como reconocidas de manera clara. Desde este punto de vista, la complejidad está inspirada en las teorías, por lo menos la que yo manejo con algunas personas que hemos trabajado este tema. Yo he tenido la fortuna de conocer a la doctora Haidar, y es quien me ha involucrado en esta línea de la complejidad. Y bueno, ella recupera las teorías de Morán y de Nicolescu, y desde este punto de vista hay un reconocimiento de la multidimensionalidad de la problemática social, de los múltiples niveles de realidad, y de pues se entiende como un fenómeno complejo, porque lo decía insisto, el primer ponente, no porque sea algo complicado, difícil, oscuro, escondido, sino porque tiene múltiples nodos, múltiples inconexiones, y no tiene esa visión de la certeza o de la certidumbre clara, y lo que tiene que ser una imprevisibilidad que estaría inherente a la realidad. Por ahí tendríamos una integración también de ciencias duras y sociales en el análisis del diseño. O sea, se va a considerar una integración de estos elementos y un rechazo a la objetividad y a la universalidad absolutas. Y eso estaría claro en la forma en la que se comprende la complejidad. De ahí se reconocen algunos principios que operan. No es el objetivo de esta ponencia explicarlos, los voy a mencionar, pero estaría el principio dialógico. No les, insisto, no les canso leyéndoles lo que está acá, se los menciono solamente. El principio recursivo, el hologramático, la relación que hay entre la entropía y la negentropía, y la contradicción y el cambio como características fundamentales. Insisto, no quiero reiterar repitiendo estas ideas, que además se han escuchado ya por algunos de los ponentes y de las ponentes que han mencionado por acá. Pero bueno, yo lo que quisiera es decir que esta idea a mí me parece que es como muy pertinente en todos los años que tengo de experiencia dando clase, para poder no solo explicar lo que es el diseño, sino reconocer estas necesidades que hay de integrar todos los paradigmas anteriormente mencionados. Desde ese punto de vista, se considera al diseñador como un homo complexus, que es una idea que nos menciona Morán, en donde hay una visión más integradora de la persona, que trasciende su propia dimensión temporal, social, histórica, y que la piensa desde una forma continuada. Se le llama continuum, que implica reconocer el pasado y conectarse con el futuro, integrando dimensiones históricas, biológicas, sociales y culturales, que van sin duda alguna a ser como el paradigma fundamental de una visión ética, que es la que un Homo complexus tiene fundamentalmente, y que el sujeto, junto con el objeto con el que trabaja, se va a mover recursivamente y va a ser más flexible en los diferentes niveles de análisis que tiene. Por lo tanto, su conciencia ética y la responsabilidad social van a ser una condición regular de este sujeto, y cómo va a expresar una comprensión profunda de la realidad. Desde este punto de vista, tendríamos un diseñador gráfico con una disciplina y con un objeto que va a ser el diseño,
que va a ser capaz de enfrentar a ese peligro en el que todos estamos claramente conscientes, que es esta llegada del antropoceno, que implica el ser consciente de los retos ambientales. O sea, el antropoceno es el impacto que la humanidad tiene en el planeta actualmente y todos los problemas derivados de ello. Entonces, el diseñador no es que vaya a impactar negativamente en el planeta, sino que tendría una conciencia clara de cuál es esa problemática y una visión crítica de cómo va a intervenir en estos diferentes fenómenos. Y, por supuesto, el ser claramente consciente de las problemáticas que el capitalismo y que la globalización y que la cultura contemporánea está teniendo, no solamente con los seres humanos, sino con el planeta entero, con toda la biosfera, con todos los elementos materiales, sociales, planetarios, biológicos, etcétera, en donde tendríamos esta conciencia y esa responsabilidad que el diseñador tiene que tener para preservar la vida en todos sus niveles. Estos paradigmas tendríamos nosotros que tener en cuenta que son vistos como más lineales, como más secuenciales, incluso si pensamos hasta en una teoría como el design thinking, una metodología, no una teoría, que plantea interacciones y plantea entrevistas con los usuarios y con la forma de realizar esta problemática. Entonces habría que entender que esta visión tendría que ser superada por las múltiples interacciones y retroalimentaciones en el proceso que el sujeto tendría que tener, no solamente con colegas del diseño o con colegas de disciplinas del diseño parecidas, sino con una multiplicidad de profesionales y de actores sociales y de personas que están directamente relacionadas con las problemáticas que se abordan. Desde ese punto de vista, habría que tener en cuenta un diseño que se va a basar en la retroalimentación continua entre las etapas y los actores, entre la gestión de las emociones individuales y colectivas, entre la conexión profunda del contexto social y cultural, entre el rechazo a estereotipos y valores impuestos por el mercado, entre la priorización de la co-creación participativa y el diseño inclusivo, que nosotros tendríamos que tener en cuenta de qué manera esto opera. Por lo tanto, aquí es donde viene esta visión de impensar el diseño y que implicaría tener métodos y categorías tradicionales en donde se van a cuestionar los supuestos y fundamentos del proceso del diseño, en donde se plantea una necesidad de repensar la disciplina desde la complejidad y en donde habría la necesidad de abordar retos contemporáneos de manera holística. Entonces, es muy interesante esta visión porque cuestiona de alguna manera esa visión clásica del diseño, que sería el diseño como una respuesta cognitiva, como una respuesta en donde el diseñador tiene que pensar qué es lo que está sucediendo. Entonces, no es que se niegue el que se tenga que pensar, sino que se tenga que integrar esa visión de la complejidad. Les mencionaba que López Rangel, que es un arquitecto que fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, y un visionario, porque él tendría esta visión de la complejidad prácticamente al mismo tiempo que la teoría de la complejidad se estaba desarrollando. Tiene mucho trabajo sobre complejidad. El autor, él era arquitecto. Él recupera esta idea de Wallerstein y propone que Wallerstein propone impensar las ciencias sociales desde la complejidad. López Rangel aplica esta idea a la arquitectura y al urbanismo, que es el área en donde él se dedicaba. Y bueno, él propone cuestionar esa lógica clásica y las categorías simplificadas para poder entender los problemas del urbanismo y que plantea que habría que considerar las múltiples dimensiones y perspectivas y esa idea de impensar como una comprensión más profunda e integral. O sea, es como una paradoja considerar este impensar
Y pensar significaría piensa, pero piensa desde la complejidad, considerando los múltiples niveles, las múltiples características que entran en juego en el problema. La interconexión de elementos que también estaría presente, la superación de los análisis aislados, de las influencias que pueden haber negativas por el poder, el reconocimiento de influencias múltiples y por ejemplo, aquí se menciona la idea de trabajar con comunidades, de trabajar con activistas, de tener en cuenta aspectos más ecológicos, más sostenibles, la inclusión que puede haber en el trabajo de diseño para considerarlo como un trabajo colectivo, como un trabajo mucho más compartido. Tres Desde ese punto de minutos. vista, se pensaría, perdón, Tres en minutos. un diseño.